dificultad, algo en las sedes? No. Bueno, por mi parte, doctor, con las prácticas ningún inconveniente. Todos han logrado tener prácticas, entrar a sala, por lo menos pasar visita. Han tenido, ¿cómo se llama? Han hecho su diagnóstico diferencial, les han dejado sus posiciones. ¿No han tenido todo ello o no? Sí, sí, doctor. Bueno, al menos con mi grupo no hemos tenido dificultad. ¿Se logra ver? Sí, doctor, sí, sí se presenta. Ya. El día de hoy vamos a conversar sobre patología quirúrgica de duodeno, yeyuno e ilio. ¿Sí? Es una patología el cual no hay, ¿cómo se llama? Una ciencia clara o una ciencia fuerte en, ¿cómo se llama? En su diagnóstico. Casi todos son diagnósticos por exclusión, ¿ya?
La siguiente exposición es una exposición que ustedes la pueden ver, que se ve en el American College of Surgeons, que alguna vez hace tiempo se hizo, que tuvimos la oportunidad de comentar. Y se los traigo a ustedes porque se supone que ustedes en pleno siglo XXI son alumnos que saben, manejan y tienen aciertos de todo tipo, ¿no? Es decir, que tienen la capacidad de utilizar su raciocinio personal, así como la inteligencia artificial que muchas veces lo pasan para las visitas o muchas de las preguntas que hacemos en las actividades académicas diarias, ¿no? Sí, sí está en inglés. Es algo que eventualmente ustedes también tienen que tratar de focalizar, ¿no? Y si no tienen mucha certeza en el significado, no hay problema. Yo se los puedo pasar traducido, pero sí es propio que ustedes empiecen a tener otro tipo de literatura, no solamente en español. También pueden tener literatura en francés, que también es bueno utilizar. Bueno, vamos a hablar sobre obstrucción intestinal, hilo paralítico, divertículo de Meckel, isquemia mesentérica, enfermedad de Crohn y los tumores que pueden presentarse en intestino delgado. Ustedes ya conocen que el intestino delgado nace en el píloro y termina a nivel de la válvula ileocecal. Se extiende, la bibliografía dice que en vivos es de 2.5 hasta 3 metros y que en pacientes muertos, fallecidos, ¿ya? Se tiene de 7 a 10.5 metros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es por la presencia de las válvulas que permiten la peristalsis del mismo, ¿no? Por eso es la diferencia, y ustedes lo pueden comentar con cualquier colega cirujano de cualquier parte del mundo que les va a comentar, ¿no? Tiene una superficie más o menos de 30 metros cuadrados en su extensión. Por tanto, ustedes van a entender o van a ver que su capacidad absortiva es grande. Es casi del tamaño de del primer piso de un departamento. Conocen ustedes ya sus partes, que se divide en duodeno y ayuno e ilio, ¿ya? Y que el esfínter ileocecal o la válvula ileocecal es la diferenciación o el inicio hacia el intestino grueso. Del duodeno, tienen que tener ustedes en cuenta que tiene dos rodillas, que es la intersección entre el primero y segunda porción, y lo que vendría a ser la segunda con la tercera porción. Tiene una posición peritoneal y retroperitoneal. La posición peritoneal es la primera porción y la retroperitoneal es la segunda, tercera y cuarta porción. Como ustedes bien ven, dice que rodea el páncreas y en la segunda porción a nivel de la ampolla de Vater, ¿ya? Se encuentra lo que vendría a ser la salida de un esfínter, que es el esfínter de Oddi, que están formados básicamente por el epitelio del colédoco con el pancreático principal, también denominado Windsor, ¿no? Tiene glándulas, las glándulas de Bruns. Las glándulas de Bruns son células caliciformes que ustedes acordarán que el bolo alimenticio sale del estómago, llega a primera porción del duodeno, y en la primera porción del duodeno histológicamente van a encontrar gran cantidad de estas células que brinda alcalinidad a este bolo alimenticio e impide muchas veces la ulceración de ellos. Entonces, desde el punto de vista anátomo microscópico, ¿ya? La mayoría de ulceraciones que ustedes conocen, gastroduodenales en el duodeno, ocurren en la primera porción, sobre todo cuando estas células de Brunt se ven inhibidas o no existentes. El yeyuno tiene una extensión aproximada de 2.5 a 3 metros, ¿ya? Tienen células circulares explicatorias, ¿ya? Y tiene sus enterocitos que aumentan su área de superficie de absorción. Ustedes verán en la imagen inferior del lado derecho cómo se diferencia el duodeno de Juno por medio de una flexura. Entonces, hay un ligamento suspensorio esofágico derecho e izquierdo. El derecho tiene una proyección entre la intersección del duodeno con el yeyuno.
Es ahí donde nosotros hablamos del ángulo de trades, ¿sí? Entonces, y es un punto de partida. O tal vez ya han tenido ustedes oportunidad de entrar con mis colegas a hacer las paratomías, y cuando tenemos a bien sacar toda la asa delgada para hacer conteo y revisión, decimos, desde acá parte el ángulo de trades, desde acá inicia el yeyuno. El ilion, si bien es cierto, tiene una extensión de 3 metros, ¿ya? Y tiene enterocitos similares al yeyuno, ¿ya? La mayor capacidad absortiva es en el yeyuno, porque en el yeyuno tiene mayor borde en cepillo frente al ilion, ¿sí? Estas son características que inclusive hasta los residentes de cirugía se confunden, ¿no? Porque tienen que tener en cuenta al momento de retiro de qué porción de asa delgada están retirando. Van a ver que en el yeyuno tienen complejos arteriales o arcos arteriales menos complejos. Creo que logro modificar esto en láser. Uh, Control láser. Ahí está. Vean que son menos complejos o menos cupidos frente a los del ilium, ¿sí? Vean cómo se ven. La base recta, que son los vasos rectos, ¿ya? Son más largos en el ayuno y estos son más chicos, más pequeñitos. Hay más picuras circulares, picaciones circulares, delgadas y muy bien irrigadas. En cambio, en el ayuno no es así. En el yeyuno no hay grasa mesentérica. En el ilium sí hay grasa mesentérica. Entonces, el asa delgada, duodeno, yeyuno e ilium, me permite la adecuada digestión química para la absorción de todo tipo de nutrientes, ¿sí? Y en la parte de la válvula iliocecal terminal, se absorbe muy bien la cianocobalamina, también denominada vitamina B12. Ustedes no deben olvidarse que el factor intrínseco se forma en el estómago, ¿correcto? Pero y el factor intrínseco va a permitir la absorción de la vitamina B12 a nivel del ilion terminal. Entonces, ¿por qué se los digo de esa forma? Porque sus pacientes, hoy por hoy, que lo van a encontrar pacientes que se encuentran con manga gástrica, gastric slaves, ¿ya? Muchas veces tienen problemas con la absorción de la vitamina B12. Y si no hay vitamina B12, va a traer problemas como las anemias megaloblásticas, ¿correcto? Entonces, hablemos sobre enfermedades del intestino delgado. Ahí está la lista. Hablemos de obstrucciones. Y como ya les hemos hablado en su momento, las obstrucciones tienen signos y síntomas. La mayoría de veces se asocian con vómitos. Acá los vómitos son importantes para nosotros reconocer si son vómitos tempranos o vómitos tardíos. Vómitos con contenido bilioso que me están diciendo que son vómitos por encima del ángulo de Treitz. Porque nosotros ya sabemos que en la segunda porción del duodeno va a drenar o va a salir por medio de la colecistoquinina, ¿ya? Se va a permitir la apertura del esfínter de Lodi y va a haber bilis, ¿ya? Junto con jugo pancreático. En cambio, en el intestino bajo, que es por debajo del ángulo de Treitz, los vómitos van a ser tardíos, van a tener más de 24 horas y el contenido va a ser similar a heces por fermentación, por translocación bacteriana a nivel de la válvula ileocecal. Ahí lo mismo que les estaba comentando.
Entonces, en asa delgada para obstrucción, la mayoría de veces, ustedes ven en el cuadro, 60% de veces es dado por adherencias y en menor cuantía por hernias, por neoplasias, entre otros. Entonces, ustedes ven acá 4 imágenes. Las 4 imágenes les mencionan ustedes hernias, adherencias, intosuscepción, que son raros con ver en adultos. Yo he tenido un caso el año pasado, en noviembre, que lo acabo de presentar hace un par de semanas en la Sociedad de Cirujanos, ¿ya? Pero ya se los comentaré más a detalle pronto, y vólvulos sigmoides. En la parte inferior van a ver ustedes lo que se llaman adherencias tempranas, adherencias. Luego, conforme van madurando, van vascularizándose y se vuelven duras, forman las famosas bridas. Las adherencias son uniones laxas que no son vasculares, mientras que las bridas son uniones firmes vascularizadas. Y esto de acá forma o puede dar como quien abraza una estructura, como ven en la última imagen inferior del lado derecho, puede producir un cuadro obstructivo, sobre todo en aquellos casos de pacientes que ya han tenido algún proceso quirúrgico previo, más del 80%, ¿sí? Que nosotros los cirujanos tenemos que aplicar lo que se llama la guía de Boloña de manejo de obstrucción abdominal postquirúrgica. Entonces ahí se logra ver un poco mejor, ¿sí? Y las causas. Entonces ya les he mencionado que la mayoría de causas obstructivas de asa delgada es en un 60-80% desde el punto de vista extrínseco, ¿ya? Entonces, ahí bien claro dice, usualmente posoperatorios. Las hernias es lo segundo que ustedes tienen que ver. Por eso mi pregunta antes del inicio de la ponencia ha sido si ustedes han tenido oportunidad de evaluar abdomen. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo. Causas neoplásicas y abscesos intraabdominales. Factores intrínsecos, bueno, que son raros, más son los extrínsecos, ¿ya? Sea por rotaciones, sea por tuberculosis o una neoplasia maligna, ¿no? Las que quedan como en asterisco son aquellas que son traumáticas, ¿no? Por una contusión de alta velocidad o algún tipo de daño asociado, que sea por endometriosis o por radiación, ¿no? Estos son causas de obstrucción intraluminal. Entonces tenemos factores extrínsecos, miren, estoy regresando, factores extrínsecos, factores intrínsecos y factores intraluminales. ¿Cuál es el más frecuente? El más frecuente es dado por un cálculo proveniente de la vesícula biliar, cuya ubicación va hasta el ilion, lo más próximo al ilion terminal, ¿ya? Dado por un Mirici 5B. Ya ustedes han llevado su clase de hígado, vías biliares, así que la clasificación decente se lo deben saber de memoria. Miren ustedes la triada de Rieger. La triada de Rieger se logra visualizar tranquilamente por una placa de abdomen de pie o en su defecto una tomografía de abdomen con contraste, ¿no? Que es neumobilia, aire a nivel de la vesícula, ¿ya? Una piedra radiolucente que se logra ver y una obstrucción del intestino delgado de tipo aferente, es decir, se dilatan las asas delgadas antes de la piedra y después de las
piedras se ven plegadas. Pero ustedes saben muy bien que, porque ya son alumnos casi de último año, que nuestro diagnóstico inicial debe ser funcional antes que orgánico. Funcional antes que orgánico. Escuchen bien, chicos, porque les pongo caso clínico y en el caso clínico ustedes tienen que razonar el porqué de cada pregunta. Entonces, yo debo esgrimir si el paciente tiene o no tiene un caso de hipocalemia, ¿correcto? Tengo un paciente con vómitos a repetición, una diarrea osmótica o que toma anticolinérgicos que me impiden una adecuada peristalsis, que el nervio parasimpático no actúa en forma adecuada, entonces yo tengo que saber si el paciente viene por un cuadro obstructivo intestinal de asa delgada. Por eso que les he dicho que asa delgada, sus diagnósticos, por lo general, es por exclusión. ¿Sí? Luego, tengo que tomar decisiones para tomar imágenes radiológicas. Entonces, puedo tomar una radiografía de abdomen simple, puedo tomar, ¿cómo se llama? Una tomografía de abdomen por contraste, que es el examen gold estándar acá y en cualquier parte del mundo para toda patología abdominal. ¿Sí? Vean, cuadros de obstrucción intestinal a nivel de asa delgada, van a haber lo que se llaman niveles hidroaéreos. ¿Cuántos niveles hidroaéreos les han dicho en diagnóstico por imágenes? Les deben haber comentado por lo menos 2 a más niveles hidroaéreos para pensar que el paciente pueda ser quirúrgico. ¿Sí? Vean ustedes en el lado izquierdo cómo les diferencian lo que es el colon, cómo se ven las austras, versus las válvulas conniventes en el asa delgada, ¿no? Casos de obstrucción. Los anillos, cómo se van, cómo se disponen, eso sí no lo voy a... Pero el signo de pila de monedas o aperlado o rosario, sí se los voy a preguntar. Acá esto es una figura para que traten de entender cómo la vesícula biliar en su cuerpo o fondo se une por lo general en el duodeno. Ojo, por lo general en el duodeno, eso no dice que no se pueda unir en el estómago, que es un órgano próximo, en el colon, que es otro órgano próximo, ¿sí? Sale la piedra, da una fístula colecistoentérica, y vean ahí la triada de Rigler, ¿sí? Manejo. Como todo paciente, una buena vía, fluidoterapia, no se ingesta nada por vía oral, deben tener su adecuado balance, correcto. Inician antibióticos, antieméticos, depende de su diagnóstico inicial. Si ustedes tienen su precisión diagnóstica y ya la han corroborado, pueden iniciar su plan, y con el plan ya pueden, ¿cómo se llama?, continuar el tratamiento. ¿Sí? Entonces, tienen que ver si el paciente, por la obstrucción, hay un cuadro o signo de estrangulación, ¿no? Leucocitosis, PCR elevado, cambio de coloración, todo desde el punto de vista abdominal, ¿no? O hay un loop, una masa que se logra encontrar que esté envuelta, que lleve a este tipo de situaciones. Según ello, también ustedes van a ver si hacen cirugía abierta o laparoscópica. ¿Hasta ahí todo claro? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, todo claro.
El hilo paralítico, si bien es cierto, es un desorden neuromuscular que tiene diferentes estados de valoración o estados postquirúrgicos, ¿ya? Dependiendo del tipo de anestesia, dependiendo del tipo de trauma, dependiendo del tipo de estado de... Entonces, tienen ustedes ahí, yo les he puesto a grosso modo. La última vez se bajó a 6 a 12 horas, todos. Pero para fines del libro de ustedes, estas son las nomenclaturas que están todavía vigentes. Causa mayormente de hilo paralítico después de una laparotomía. ¿Por qué? Por el tipo de anestesia, como ya les he dicho, porque nosotros los cirujanos, no sé, se han escuchado la frase de devaneo intestinal, que con los dedos en pinza empezamos a retrotraer el flujo intestinal hasta el estómago muchas veces para que aspiren. Entonces, y ese tipo de actos hace que haga hilo paralítico, así como el lavado abdominal que se hace con solución salina que no está en temperatura ambiente o no está en una temperatura intraabdominal adecuada. Por eso que existen muchos sueros, ¿cómo se llama?, que están temperados o que en su defecto, bueno, para los que rotan en Puente Piedra, los ponemos en un microondas a calentar 2 minutos y medio, que es válido según la Sociedad de Trauma, para calentar el suero a una temperatura adecuada para evitar este hilo paralítico postquirúrgico. Por otra parte, también está el tema de lo que vendría a ser los trastornos hidroelectrolíticos en la cabeza, una hipocalemia, ¿ya? Y luego todo agente anticolinérgico, o sea, de las drogas anticolinérgicas que puede tomar su paciente, ¿no? Antipsicóticos, ¿ya? Neurolépticos, ¿ya? Luego, las hemorragias retroperitoneales, isquemias intestinales, no son tan frecuentes. Por lo general, el lirio paralítico, ustedes deben haber visto en todas sus sedes que nosotros hacemos un monitoreo continuo observador, ¿no? ¿Cuánto tiempo? La guía les dice hasta 72 horas del inicio. El hilo paralítico, como ya saben, por frecuencia es mayor en un postquirúrgico, ¿sí? Según eso se va tomando decisiones, ¿ya? Y también entra lo que vendría a ser el uso de gastrografín. Gastrografín, ¿ya? Eso sí, les voy a pedir que lo revisen, que es el gastrografín. La isquemia mesentérica, rara, ¿verdad?, encontrarla. Es un diagnóstico por exclusión, que puede ser de tipo arterial o venosa, ¿sí? Dependiendo de ello y su extensión, ¿ya? Puede ser aguda, o sea, crónica. No, no es tan frecuente, la verdad, chicos, ¿ya? Como dice la diapositiva, no es específico. Con posibilidades o factores que lleven a una isquemia mesentérica: un estado de shock, un shock hipovolémico o cardiológico, un estado de TEP, una arritmia cardíaca, un estado de hiperviscosidad, usualmente en niños, o trombofilia, ¿no? ¿Cuál es el examen por excelencia? Una angiotomografía con contraste. ¿Qué ha ocurrido? Sí, sí, se ocurre. En mis 11 años de médico y los 4 que tengo de cirujano, solamente he visto una sola vez. Así que siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Ese sí es pregunta de examen. Esto es básicamente para conocimiento. Los signos, habla sobre el signo de la huella del dedo, ¿no? Que en verdad no les va a ayudar mucho para el diagnóstico. Hay otros signos adicionales. Tratamiento, sobre todo lo que llaman la hora de oro, ¿no?
la hora de oro que te puede evitar que haya mayor pérdida de área de superficie de absorción por pérdida intestinal, ¿no? Entonces, una embelectomía o trombectomía o un bypass que pueda salvar ese estado del intestino para no perder el área de absorción intestinal, ¿no? Ya cuando está en estado necrótico, lo único que queda es hacer resección, ¿no? Y evitar en la medida de lo posible lo que se llama un síndrome de intestino corto. Enfermedad de Crohn, que en su momento lo hemos hablado en patología quirúrgica de colon recto llano, ¿ya? Entonces, esta es una patología que inflamatoria, ulcerativa, ¿correcto? Que no es muy común, es hereditaria. Se exacerba con el uso de, ¿cómo se llama?, de cigarrillo y de todo tipo de, ¿cómo se llama?, anticonceptivos orales. Es una enfermedad que se relaciona con actividades autoinmunes, ¿no? Extraintestinales, que ya les he comentado en su momento. Esto solamente es para conocimiento, no es para, ¿cómo se llama?, para fines de examen. Miren ustedes las aftas, las lesiones orales, el eritema nodoso, ¿ya? Ya les he hablado sobre todo lo que son signos extraintestinales que puede haber. La enfermedad de Crohn, por lo general, se investiga con lo que ven siendo una tomografía abdominal contrastada más colonoscopía, ¿no? Ya les he hablado sobre el uso de terapia inmunosupresora, que es lo ideal, ¿no? En caso que ya no funcione, ya entramos nosotros los cirujanos a hacer las resecciones del caso. Eso también se lo dejé en la primera parte, se los vuelvo a dejar para que ustedes lo revisen. Enfermedad de Meckel. Enfermedad de Meckel o divertículo de Merkel, ¿ya? Es un remanente vestigial de asa delgada que usualmente se encuentra cerca o próximo a la válvula ileocecal, ¿ya? No es un diagnóstico en primera instancia, es un diagnóstico por exclusión, ¿ya? Puede haber una perforación o puede haber como una fístula o un sangrado que te invite a entrar a sala de operaciones y que encuentres esto en forma incidental, si es que no has hecho un buen estudio imaginológico previo, ¿no? Ahí les habla de las complicaciones, un cuadro obstructivo, un cuadro de sangrado, suscepción, ¿no? 95% asintomático y un 5% sintomático. También, sí, sí se ha visto varias veces en el hospital. Muchas veces te dicen, ¿qué vas a realizar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, exceptuando que llegue a un estado de complicación, es decir, sangre se perfore o tenga indicativo que sí o sí tengas que sacarlo como una necrosis. Esto es lo que yo les hablaba que se expuso hace una semana y media en el Congreso Internacional de Cirugía, ¿no? Que las enfermedades de intususcepción en adultos son raras de saber. El paciente ingresó por una intususcepción del válvula ileocecal hacia el colon ascendente. Y cuando se sacó la anatomía patológica, se vio una necrosis tomado por un pólipo gigante que había llevado a la retracción del asa delgada dentro del ciego, ¿sí? Raros, que puede relacionarse a un estado patológico de un tumor benigno y que alguna vez se puede volver una neoplasia, sí. Como ingresan, también lo que se llama la imagen indiana, ¿no? Vean ustedes. Y lo último que vendría a ser todo lo que vendría a ser las neoplasias o tumores de asa delgada, que también son diagnósticos por exclusión, 1 o 2%. Ahí lo dejo para que lo revisen, cuáles son los más frecuentes en la clasificación. No es propio tampoco de la clase hacerles, ¿cómo se llama?,
una actividad de fisiopatología de asa delgada, sino que entender por en qué momento se vuelve un diagnóstico diferencial y por qué se lleva a la cirugía. Son asintomáticos, tumor de guiso, manifestaciones no específicas. Básicamente le dicen que todo lo que es tumor benigno siempre debe entrar a sala. En estado maligno, tienen que hacer un adecuado estadiaje para poder ver qué cirugía le van a ofrecer. En tumor maligno, cualquier tumor maligno de abdomen, por eso existe una subespecialidad de cirugía de abdomen oncológica, ¿ya? Deben hacer un adecuado diagnóstico diferencial y si es cáncer, a un adecuado estadiaje clínico imagenológico para saber qué cirugía le van a ofrecer al paciente, sobre todo la disección ganglionar que le van a ofrecer al paciente y cuál va a ser su conducta después de ello. Las obstrucciones que llegan muchas veces a la emergencia, que son obstrucciones que vienen de data o cuya anamnesis, si ustedes hacen una buena anamnesis, van a ver que tiene cierto tiempo, cursan con un crecimiento tumoral endoluminal y terminan llegando o entrando a sala de emergencia porque el paciente ha omitido dicha información y se piensa que es una obstrucción primaria. Y cuando se encuentran con un estado de neoplasia, tildan al cirujano general que no hizo una adecuada disección ganglionar. Tildan que no se realizó una adecuada observación, estudio, manejo y definición del cuadro obstructivo. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que los diagnósticos de asa delgada es por diagnóstico de exclusión. Por eso que tener ese tipo de observaciones al final no es lo más adecuado, ¿no? Pero sí tienen que tenerlo en cuenta. Como ya les dije, al menos a mi grupo, ¿no? Si jamás lo han leído, jamás se les va a ocurrir. Tumores de Jits, que ya saben ustedes que son raros, menos del 1%, más frecuente en estómago. Ahí les dejo la patología para que lo puedan revisar, ¿sí? Los adenocarcinomas, tumor carcinoide y síndrome de intestino corto, que es la presencia de menos de 200 centímetros o menos de 2 metros de asa delgada. Y el ultracorto en menos de 100 o que tenga un área de superficie intestinal menos de 100, también mencionan, pero para diagnóstico de falla intestinal. Falla intestinal existe tres definiciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y desde el punto de vista funcional. Estas son las causas, pero básicamente por estas causas yo debo sacar intestino delgado, ¿no? Y el soporte básicamente con los pacientes es darle nutrición parenteral total, que muchas veces en nuestro país solamente lo encontramos en salud. Darle anticolinérgicos, en este caso puede ser loperamida, dosis altas, pero tienen que tener cuidado porque la loperamida más de 8 miligramos, cada 8 produce un dorsal DuPont a nivel cardíaco. Y todos los que son algunos medicamentos que usan para disminuir el flujo esplácnico, para enlentecer la absorción, para que pueda ser más productiva. Que en los congresos de falla intestinal les van a decir a ustedes que muchas veces no es lo más indicado, porque bajar el flujo esplácnico no solamente del intestino delgado, sino vienen de los riñones, glándulas suprarrenales, entre otras estructuras. Solamente para revisión. Los linfomas, que son raros de diagnosticar, que
Lo ideal es hacer una tomografía de abdomen con contraste porque los linfomas de abdomen por lo general son retroperitoneales. Que acá dice bien claro, ¿no? Su tratamiento depende de la presentación, estadio y tipo de tumor. Esto sí es algo que me detengo un poco porque es un error, sobre todo cuando son médicos jóvenes, que no tener en cuenta que en nuestro país, que es endémico de tuberculosis, no se dan cuenta que el paciente viene por ello. Y llaman al cirujano desesperados para que le dé tratamiento, sin darse cuenta que tiene una ecografía donde hay líquido intraabdominal o una peritonitis primaria, y el paciente tiene como una anamnesis de un proceso respiratorio, o muchas veces el paciente es de origen penitenciario, y que la tuberculosis extrapulmonar o tuberculosis intestinal en este caso, sí es muy frecuente, y que y que el paciente libera el cuadro o libera su problema una vez que empieza a tomar tratamiento antituberculoso de tipo sensible, ¿no? ¿Ya? Donde se ve por lo general, se encuentra usualmente en asa delgada a nivel del ilio, predominantemente en ilion terminal, y hay sobre todo presencia de ganglios, ¿sí? A nivel de ilion terminal. ¿Ven? El tratamiento no les dice que en primera instancia es quirúrgico. El tratamiento les dice bien claro, drogas antituberculosas, ¿no? Ya cuando se complica, sea por una perforación, un sangrado o peritonitis por contenido de asa delgado, ahí sí recién se entra a sala. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? De mi parte no, doctor, todo claro. Yo quiero que quede claro que es el tema. Patología quirúrgica de duodeno, yeyuno e ilion es una patología por exclusión. Es una patología que no es muy frecuente encontrar. Que nosotros como médicos de este país tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis puede ser un factor de riesgo en primera instancia, sí. Que tenemos que tener en cuenta el número de cirugías que pueda tener el paciente, sí. Que tenemos que saber cuáles son la extensión de cada una de las estructuras del duodeno, yeyuno e ilio, y saber que cada una o que cada parte tiene una forma macroscópica y microscópica de diferenciación, que ya se los he comentado, sí, ¿correcto? Que también tienen que ahondar en su anamnesis, pensando de que el paciente puede estar consumiendo alguna droga anticolinérgica que pueda disminuirle la peristalsis o que ha tenido algún tipo de proceso que lleve a un estado de hipocalemia, también. No todo es quirúrgico. Primero, ustedes descarten la parte funcional y luego ya descartan el resto, la parte orgánica. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, doctor, todo claro, gracias. Ya, por medio de los delegados enviaré la exposición, ¿ya? Para que quede todo finiquitado. Y después de esto, pues, estoy haciendo en las coordinaciones todavía del examen porque creo que ha habido problemas todavía o que ustedes han interpretado como si hoy día les tomara el examen. Pero el examen se debe realizar en una fecha en común, ¿sí? Que todavía estoy terminando de coordinarlo. ¿Ya, chicos? Perfecto, doctor, muchas gracias. Listo. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias. Gracias, doctor.